Vamos a ver cómo calcular el valor actual de un capital o de una renta programado en Python. Para ello lo que voy a hacer es seguir un poco la estructura con la que se trabaja en Excel y vamos a ir construyéndolo poco a poco. Aquí tenemos un fichero de Excel que hemos denominado valoractual.xlsx y que tiene varias hojas. En la primera hoja tenemos el caso más sencillo, que es el valor actual de un capital único. Esto es, no hay una renta, simplemente hay un capital final y queremos calcular quién es su equivalente en el instante t igual a 0, que sería el capital C0. Para ello nos venimos aquí, que tenemos la fórmula de la capitalización, que te dice que Cn, que es el capital final, es igual a C0, que es el capital inicial, por 1 más i, que es el tipo de interés, elevado a n, que es el número de periodos. De aquí puedo despejar C0, de tal forma que obtenemos esta otra expresión, que te dice que C0 es igual a Cn por 1 más i elevado a menos n. También podríamos, en lugar de utilizar exponente negativo, dividir entre 1 más i elevado a n. Eso ya es un tema de hacerlo según cada uno prefiera. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. El ejemplo nos dice que tenemos un capital final, aquí anotado, en la celda B6 de 10.000. Lo ponemos en la C6, 10.000. Luego nos dice que son 3 años y que el tipo de interés es el 10%. Lo que voy a aplicar es justamente esta formulita, que te dice que C0, que es el capital inicial o valor actual, que es lo que quiero calcular, es simplemente tomar el capital final, que es Cn, y descontarlo. Muy bien, pues si lo representamos mediante una tabla en la que vemos los flujos de caja, señalamos el año del 0, 1, 2 y 3, y los flujos de caja son 0, 0 y 10.000. Para hacer esto, vamos primero a hacerlo con la función VA, que es la de valor actual. Para ello nos vamos a situar en la celda F6 y vemos que la fórmula que estamos utilizando es la que tiene Excel, que es VA para calcular el valor actual. Aquí vemos los argumentos. Si pulsamos donde pone f de x, el asistente de funciones, quizá lo vemos con mayor detalle, puesto que tenemos aquí todas las variables. Donde pone tasa, ponemos la celda C8, vemos que es 0,1, puesto que siempre hay que trabajar en tanto por 1. El número de periodos lo ponemos en la celda C7, que vemos que es 3. No hay pago, puesto que estamos en el caso más sencillo donde no hay renta, por lo tanto ponemos 0. O también, en este caso, se podría haber dejado vacía la celda. Y VF, que es el valor final, que son los 10.000, que es la celda C6. Hay que ponerlo con signo negativo si queremos que luego el valor actual sea positivo. Porque si no, lo que sucede es que el valor actual se convierte en negativo. Para evitar que sea negativo, le ponemos un signo menos aquí delante. Y donde pone tipo, no ponemos nada, porque esto hace referencia no al tipo de interés, sino al tipo de renta que sea, si es prepagable o pospagable. Como estoy en un caso donde no hay renta, pues simplemente no se pone nada. Pulsamos aceptar y eso nos da 7.513,15. Obsérvese que si quito el signo menos, que hemos dicho, la fórmula tiende a dar un valor negativo, que es por otra parte algo muy habitual, puesto que todas las calculadoras financieras hacen lo mismo y los programas de finanzas en general siempre hacen lo mismo. Consideran los valores actuales como negativos. Le damos a deshacer y lo dejamos como estaba. Otra forma de calcular esta cifra, para comprobarlo, es utilizar la función del VAN, que en Excel se llama VNA, que es esta de aquí. Se pone igual VNA, paréntesis, C8, que es la tasa de descuento, que es el 10%, punto y coma, y aquí se pone el rango, que podemos ver aquí que se ha tomado el rango de la celda C15 a la C17. Comentar que es importante que haya ese par de ceros, porque si hubiera celda vacía no daría bien el resultado. Requiere que rellenemos con ceros
la función del van. Esto simplemente es para comprobar. Vamos a ver cómo se calcula también utilizando lo que es la fórmula que hemos visto, la fórmula del descuento compuesto. Para ello lo que hacemos es simplemente tomar la celda C6, que son los 10.000 euros, y dividirlo entre 1 más I, que es el 10%, elevado a número de años, que son 3. Si hacemos esta operación, volvemos a obtener exactamente la misma cifra. Lo que pasa es que aquí no la he formateado con formato de euros, sino que está con formato general y por lo tanto se ven más decimales. Ya lo que vamos a hacer es irnos a Python para ver cómo se hace por dos métodos. Uno, con una librería que ya viene programado que se llama NumPy. Esa librería te la descargas y la utilizas. O bien, programando nosotros la función. Si lo hacemos con NumPy, lo que hacemos es el siguiente código. Tenemos aquí una captura de pantalla donde tenemos aquí el código que hemos implementado. Esto está hecho en un simulador de programación de Python y de otros lenguajes, que es una página que se llama Replit, o sea, repl.it. Y ahí, con el usuario que sea, en nuestro caso hemos puesto el nuestro, y la página que sea, que en nuestro caso es esta de aquí. El enlace lo tenemos aquí. Si nos vamos aquí a la celda B3 y pulsamos sobre el enlace, esto nos abre nuestro browser, nuestro navegador, y se abre esta página, y aquí tenemos el código. En el código lo que vemos es que lo primero que hacemos es importar la librería NumPy, y lo típico es ponerla como abreviatura como NP. Aquí metemos una serie de comentarios del programador para ver lo que vamos a hacer, que es simplemente dar un valor final de 10.000 euros, 3 años, a un 10%, y esa sería la fórmula financiera que voy a utilizar, que es la de descontar. En lugar de utilizar esta fórmula, lo que voy a hacer es usar NumPy. Para ello, le pido que imprima el resultado que saldría de usar la librería numpy.pv, que es present value, es el valor actual en inglés. Los argumentos que se le da aquí son 0,1, que sería la tasa, sería el 10%, 0,3, que serían los años, 0,0, en este caso estamos poniendo el pago, como no hay renta, ponemos 0, y el valor final, o future value, FV, que serían los 10.000 euros. También se le pone signo negativo si queremos que al final el resultado sea positivo. Si ejecutamos el código pulsando este botón, vemos que aquí a la derecha aparece el resultado. 7.513 redondeando, 15. Y vemos que efectivamente corresponde con lo que habíamos hecho en la hoja de Excel. Vemos aquí que efectivamente NumPy arroja ese resultado que coincide. Esto es una captura de pantalla donde tenemos aquí lo que hemos visto. También se puede hacer de otra forma, que es, en lugar de recurrir a la librería NumPy, programarlo nosotros. Y para ello tenemos esta otra captura de pantalla que tiene un código que lo programa. Si nos vamos a este link, el de la celda B4, y pulsamos, se nos abrirá en nuestro navegador ese código. Y aquí vemos que lo que hacemos es definir una función. Eso en Python se pone def para definirla. Se pone el nombre de la función que le hemos llamado C0, porque es lo que voy a calcular, el capital inicial. Y tiene 3 parámetros, que es I, el tipo de interés, N, el número de periodos, y Cn, que es el valor futuro o capital final. Programar esto es muy sencillo. Simplemente se le pone return para que devuelva un valor, y aquí ponemos lo que queremos que haga, que es Cn por 1 más I elevado, que en Python son 2 asteriscos, a menos n. Exponente negativo porque aquí lo estoy haciendo para descontar. Ya se ha terminado la función. Ahora vamos a probarla. Ponemos print, llamamos a la función que es C0 y le ponemos los 3 parámetros, que son 0,1 para el tipo de interés, 3 años y 10.000 euros.
Si ejecutamos pulsando este botón, vemos que aquí a la derecha arroja el mismo resultado que antes, 7.513 redondeando, 15, que es justamente lo que teníamos en la hoja de Excel. Efectivamente, aquí está hecho. Y aquí en la captura de pantalla tenemos lo que hemos visto, cómo se programa esa función. Muy bien, esta es la hoja 1. Es el caso más sencillo, no hay renta. Y ahora vamos a ver en las hojas 2, 3 y 4 un caso donde ya hay renta con diferentes variantes. Y vamos a ver cómo lo hemos programado, tanto usando la librería NumPy como programándolo directamente haciendo una función nosotros. Vamos a por la hoja 2. En la hoja 2 la hemos denominado valor actual de la renta. Cuando hay renta, los datos son, tenemos un PMT, un payment, un pago de 1.000 euros. Ese pago pertenece a una renta de 5 años, pago anual, a un 10% anual, y es una renta pospagable. Quiere decir que se paga a final de año. No hay un valor final adicional. Por lo tanto, si lo representamos en esta tabla, lo que tenemos es los años del 0 al 5, como es pospagable en 0 no se pone nada, y los flujos de caja son de 1.000 euros cada año a final de año hasta el quinto año. ¿Cómo se calcula esto con Excel? Pues se utiliza la función VA, la tenemos aquí, que dice, aquí vemos los argumentos, primero ponemos la tasa, que es la celda C8, que es el 10%, luego ponemos el número de periodos, que es la celda C7, que son 5 años, luego ponemos el pago con signo negativo, que son los 1.000 euros, la celda C6. No ponemos nada más, porque si no se pone nada más se entiende que es pospagable. Pulsamos Enter y eso arroja un valor de 3.790,79 euros. Esto también se puede comprobar utilizando el VAN, que es la función VNA, que precisamente vemos que utiliza como tasa ese 10% y utiliza esos flujos de caja, que son los que tenemos aquí remarcados. Obsérvese que el VAN requiere poner los flujos del 1 al 5 y el flujo de 0 no se incluye en el rango. El resultado que obtenemos numérico es exactamente el mismo, 3.790,79. Ahora vamos a hacerlo con Python. Primero lo vamos a hacer con NumPy. Tenemos aquí una captura de pantalla, pero si lo queremos ver directamente, vamos a este primer link, pulsamos y se nos abre esta hoja en el navegador donde vemos el código. NumPy es una función que requiere que pongamos primero la tasa, que es el 10%, luego los años, que son 5, y luego el pago, que es menos 1.000. Obsérvese que no hay nada más. ¿Por qué? Porque NumPy, si consultamos en una página web cuál sería su sintaxis, vemos que tiene dos argumentos más. Uno sería el valor futuro, que aquí no hay, porque en este caso sencillo de renta no hay. Y luego habría que decirle si la renta es pre o pospagable. Si no se dice nada, se entiende que es pospagable. Vamos a ejecutarlo pulsando aquí y vemos que el valor que obtenemos son 3.790,79 redondeando, que coincide exactamente con el valor que habíamos visto en Excel. Pero esto mismo también lo podemos programar nosotros. Y aquí tenemos la captura de pantalla que nos lleva al código donde hemos programado esta función. Para ello, y verlo en directo, pulsamos sobre este enlace, se nos abre una nueva pestañita en el navegador y vemos el código de esta función. Esta función ya contiene no solo el caso que vamos a ver, sino el caso 2 y el caso 3, que ya incluyen o un valor final o que la renta, en lugar de ser pospagable, sea pre. Pero nosotros lo vamos a ver inicialmente con el caso más sencillo.
el caso más sencillo sería lo que tenemos en la captura de pantalla, que lo podemos ver en Excel, que es esta de aquí. Aquí tenemos capturado el código. Lo primero que hacemos es un comentario para ver PV, que es present value, que es la función de NumPy, qué orden de argumentos tenía porque queremos respetarlos. Primero va el tipo de interés, luego el número de periodos, luego el pago, luego el valor futuro, que es optativo, y luego dónde se producen los pagos, si al final del año o al inicio, que también es optativo. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho aquí es definir la función, la hemos llamado VA, R es el tipo de interés, el efectivo anual, N es el número de años y PMT es el pago. Hasta aquí lo que ya teníamos. Y un valor futuro que lo ponemos igualado a 0 porque es optativo. Eso quiere decir que si no se pone nada en el valor futuro, en el future value, lo que vamos a considerar es que es 0. Muy bien, pues comenzamos diciendo que inventamos una variable o definimos una variable nueva que se llama PV, present value, y la igualamos a 0. Nos metemos en un bucle que va usando la variable i desde 1 hasta n más 1. ¿Por qué? Pues porque en Python los rangos, si no se dice nada, empiezan en 0. Entonces, como nosotros queremos que empiece en 1, que sería para el primer año, y que llegue hasta n, le tenemos que poner n más 1, porque si no, Python, si le pones hasta n, no llega a n, se queda 1 antes. Dentro de ese bucle, le decimos que el present value tiene que ser igual al present value más lo que le pongamos. Eso se hace poniendo aquí esta expresión, que es un más igual. Eso quiere decir que el present value es igual al present value más lo que pongamos. Y lo que ponemos es el pago descontado. Esto es dividido entre 1 más r y elevado a i. Le hemos metido un signo menos aquí delante porque lo que queremos es que si como dato metemos un pago negativo, luego el resultado sea positivo. Y lo que retornamos es esa variable que se llama PV justo después de haber hecho todo el bucle, todo el for. Bueno, pues vamos a meter el caso 1, que lo que te dice es que con un pago de 1.000 euros, 5 años, 10%, considerando la renta pospagable, vamos a ver cuánto saldría. Para eso imprimimos VA, llamamos a la función, le metemos 0,1 como tipo de interés, 5 años y le metemos menos 1.000. ¿Por qué le metemos signo negativo? Pues para conservar un poco la estructura de signos que se utiliza en Excel y en las calculadoras financieras y en otros programas financieros. Al meterle signo negativo, si no hubiéramos puesto el menos dentro de la función, aquí delante del PMT, el resultado sería negativo. Y como quiero que sea positivo, pues lo que hago es que he tenido que meter aquí un signo menos. Corremos el programa y vemos aquí a la derecha el resultado. 3.790 con, redondeando, 79, que es justamente el mismo valor que obteníamos antes. Por lo tanto, ¿qué hemos calculado? Pues hemos calculado el valor actual de una renta normal, como la que vemos por aquí, y lo hemos calculado con Excel para comprobar, y lo hemos programado con Python de dos formas, usando la librería NumPy, que sería lo más rápido, pero nosotros también hemos querido programarlo de forma manual, paso a paso, y este sería el código que nosotros hemos aportado. Vamos a ir a la hoja 3, que es un caso más evolucionado. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es considerar que existe un valor final de 20.000 euros que se paga justo en t igual a 5, en t igual a n. Por lo tanto, aquí lo que tenemos como renta sería esta tablita de aquí. Los flujos de caja, como es pospagable,
En 0 no hay nada y en 1 empezamos con 1000. Es 1000, 1000, 1000, 1000 y así todos. Y al final añadimos 20.000, que es FV, el valor futuro. Por lo tanto, en el instante 5, el flujo de caja son 21.000. Si calculamos esto con el valor actual de Excel, lo que vemos es que hay que utilizar 4 parámetros. Vamos a pulsar sobre el asistente de funciones y vemos que ponemos la tasa, que es el 10%. Se puede ver aquí a la derecha que es 0,1. El número de periodos, que es 5 años. El pago que hemos metido con signo negativo para que sea menos 1000. Y el valor futuro, que también le metemos negativo porque así está definido en Excel, para que sea menos 20.000. Con todos esos datos, aquí nos daría el resultado, que son 16.209,21. Aceptamos y efectivamente ese es el valor que hemos obtenido. Podemos comprobarlo con la función del van. Vamos a calcular el van al 10% de estos flujos de caja. Obsérvese que el van nunca incluye el flujo de caja en 0, esa celda no se incluye, empiezas incluyendo la que aparece en 1 hasta el final. Y si calculas eso, pues te sale justamente lo de antes, 16.209,21. Vamos a calcularla ahora en Python, y también de dos formas, usando NumPy y usando nuestra función programada por nosotros mismos. Con NumPy pulsamos este link, se nos abre aquí en el navegador una nueva hoja y vemos que llamamos a la función que se llama PV, Present Value, le ponemos 10%, 5 años, menos 1.000 euros, que sería el pago, y menos 20.000, que sería ese pago adicional en t igual a 5. Si calculamos esto, aquí a la derecha vemos que son 16.209,21, que justamente coincide con lo que Excel nos había dado. Y si lo calculamos utilizando la función que nosotros hemos programado, aquí tenemos la captura de pantalla para que lo podamos ver. Para verlo a un buen tamaño voy a quitar un poco esto, así, y lo veo así, grande. Bueno, pues lo que hemos hecho es añadir un poquito de código. ¿Qué es lo que hemos añadido? Pues hemos añadido una línea más, que es esta. Al código anterior, donde teníamos ahí un bucle que lo que iba haciendo es descontar cada una de las cuantías de la renta, hemos añadido, fuera del bucle, una línea que dice que el present value es igual al present value menos lo que se añade. ¿Eso por qué sabemos que es así? Porque hemos puesto aquí un menos igual. Y eso equivale a lo que hemos dicho. Repetimos. Lo que estamos diciendo con esto es que el present value, el valor presente o valor actual, es igual al que ya habíamos calculado con el bucle, menos algo que estamos añadiendo. Y lo que estamos añadiendo es esto. ¿Y qué es lo que añadimos? Pues añadimos el valor futuro, FV, Future Value, dividido entre 1 más R elevado a N. Esto es los 20.000 euros descontados durante esos 5 años al 10%. Y luego return PV para retornar lo que nos ha calculado, que es la variable PV. Vamos a verlo en el caso 2, y en el caso 2 lo tenemos aquí abajo, donde lo que hacemos es meterle un 10%, 5 años, menos 1.000 euros, que sería el pago, y menos 20.000, que sería ese pago adicional cuando llegas al instante n y añades 20.000 euros adicionales. Si calculamos todo eso, vemos aquí a la derecha el resultado, que son esos 16.209,21 redondeando.
Muy bien, pues ya hemos visto cómo calcular en esta hoja 3 el valor actual de una renta que tiene un valor futuro. ¿Qué vamos a hacer en la hoja 4? Pues lo mismo, pero ahora vamos a añadir la peculiaridad de que la renta, en lugar de ser pospagable, es prepagable. Si no se dice nada, tanto en Excel como en Python se entiende que es pospagable, y cuando la renta es pre, pues hay que indicarlo con un valor en el último argumento. Primero, veamos los datos. Pues lo mismo que antes. Tenemos un pago de 1.000 euros al año, son 5 años, al 10%. Hay un pago adicional de 20.000 en t igual a 5 y la renta es pre. Dibujamos la renta. Aquí tenemos la tablita donde ponemos los flujos de caja. El primero empieza en 0, que son los 1.000 euros que hay que añadir. Y el último acaba en 4, que son los últimos 1.000 euros. Si contamos cuántos flujos de caja de 1.000 euros hay, vemos que hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué sucede en el quinto año? Pues que hay un pago adicional de 20.000 euros que hay que añadirle. Si no existiera ese pago adicional, simplemente la celda del quinto año quedaría vacía. Vamos a calcular el valor actual de esta renta. Con Excel utilizamos la función VA, pulsamos sobre el asistente de funciones para ver los argumentos. Y vemos que primero hay que poner la tasa o tipo de interés al que estamos descontando. Aquí es 0,1, que es el 10%, luego el número de periodos, que son 5 años, luego el pago, que son con signo negativo, menos 1.000 euros, y luego el valor futuro, que también lleva signo negativo, que son los 20.000. Y luego, donde pone tipo, si no se pone nada o se pone 0, se entiende que la renta es pospagable. Pero si ponemos un 1, se entiende que la renta es prepagable. Pulsamos aceptar y nos daría el valor que ya vemos aquí, 16.588,29. Efectivamente, esa es la cifra. Podemos comprobarlo con el VAN. Para ello, metemos la tasa, que es el 10%, y aquí hay que tener cuidado, porque en el VAN, tal como está definida la función en Excel, solo hay que meter los flujos de caja que van del instante 1 al instante 5. Y luego, después de haber cerrado el paréntesis, hay que añadir el flujo de caja que vence en 0. Por eso ponemos aquí más C14, porque son los 1.000 euros de la celda C14, que son los que vencen en el instante t igual a 0. Haciendo ese cálculo, sale la misma cifra. Vamos a verlo ahora en Python. Tenemos primero con NumPy. Vamos a este link. Se nos abre una hoja nueva en el navegador y vemos el código. Lo que hacemos es utilizar la función PV, present value, con los datos que teníamos de antes. Esto es tipo de interés 0,1, que es el 10%, 5 años, los 1.000 euros negativos de desembolso cada año, ese es el pago, los 20.000 de desembolso adicional en t igual a 5, y luego ponemos coma 1, que quiere decir, también usando la función esta de Python, que la renta es una renta prepagable. Si ejecutamos, pulsamos aquí y vemos aquí a la derecha que sale la cifra que tiene que salir, 16.588,29. Lo comprobamos en Excel y efectivamente salen los 16.588,29. Vamos a verlo ahora programando nuestra función. Esto ya sería el caso 3. Lo tenemos aquí, en esta captura de pantalla, pero también lo tenemos aquí. Si pulsamos en este enlace, se nos abre esta hoja
donde tenemos ya la función perfectamente programada para soportar todas las variables. ¿Y qué variables son esas? Pues tenemos que la función que hemos definido, que se llama VA, lleva R, que es el tipo de interés, N, que es el número de años, PMT, que es el payment, el pago, es el pago periódico, FV, que es el valor futuro, que lo igualamos a 0 porque es un valor optativo y por lo tanto si no lo hubiéramos puesto él entiende que es 0, coma y el tipo, que no hace referencia al tipo de interés sino al tipo de renta, que también lo igualamos a 0 porque es optativo. Eso quiere decir que si no se pone nada se entiende que es de tipo 0, que significa que la renta es pospagable. Y si ponemos de tipo 1, quiere decir que la renta es prepagable. ¿Qué hemos tenido que hacer para añadir esto? Pues el resto de líneas son las del código anterior, pero aquí hemos tenido que añadir 2 líneas, que es estas dos de aquí. Hemos tenido que añadir un if, un condicional, donde se le dice que si el tipo de renta es igual a 1, y aquí recordemos que para poner en un if en Python el igual hay que poner un doble igual, entonces hay que hacer una modificación. Recordemos que en finanzas, para pasar de una renta prepagable a pospagable se multiplica por 1 más el tipo de interés, y es justo lo que hemos hecho aquí. Una forma abreviada de decirlo es esta, con este asterisco igual, que quiere decir que voy a multiplicar, con lo cual esto se debería entender de la siguiente forma. El present value es igual al present value por este factor que hemos añadido aquí, que es 1 más r. Es importante poner estas dos líneas justo después del for, fuera del for, y antes de la última línea que añade el valor adicional o valor futuro, porque si lo ponemos en otro sitio no nos va a funcionar bien. Con eso lanzamos el caso 3 y en el caso 3 vemos aquí abajo que lo que hemos hecho es poner un 10% de tipo de interés, 5 años, un pago de menos 1.000, un pago adicional o valor futuro de 20.000 en t igual a 5 y hemos puesto un 1, que quiere decir que la renta es prepagable. Si ponemos todo eso y lanzamos pulsando aquí, vemos a la derecha que nos hace los 3 casos, porque los tenemos aquí con los print correspondientes, y el tercero arroja un valor de 16.588,29. Si nos vamos a Excel, podemos comprobar que efectivamente ese es el valor que habíamos calculado previamente o con NumPy o con las funciones de Excel. Muy bien, pues hemos visto 4 casos en las 4 hojas y lo hemos programado en Python de 2 formas. O utilizando la librería, que sería lo más cómodo, pero también para nosotros practicar y para hacerlo, para tener efectos didácticos, lo hemos hecho programando la función que nos ha permitido calcular ese valor actual. Muy bien, pues esto sería todo para el valor actual programado en Python.